Una de las cosas que podemos pasar por alto sin darnos cuenta es que tú puedes congregarte constantemente, aún leer las escrituras y no percatarte si estás verdaderamente creciendo en el Espíritu, si estás avanzando. Y lo vemos en la palabra cuando ponemos nuestra mirada inconscientemente en las bendiciones de Dios, pero no en Dios. Cuando todavía estamos batallando con cómo entiendo la palabra, ¿no? ¿Cómo se revela esta mi vida? Y la leo, pero digo, pero no me quedó nada, ¿no? Solo la frustración de que no entendí mucho, ¿sí? Pero cuando intencionalmente como iglesia decimos, ok, vamos a capacitarnos para esa madurez espiritual, para crecer, porque no existe una vida cristiana que no tenga madurez espiritual. Y para eso es indispensable la intimidad con Dios y es indispensable que nosotros profundicemos en la palabra con la ayuda del Espíritu Santo. Entonces, este libro es un manual que nos ayuda a poder ir a esos versículos de la palabra y que tú puedas tener una explicación revelada por Dios y luego tú mismo digas, voy a buscar esa revelación para mi vida, que Dios me la confirme, que Dios me muestre qué es lo que me está hablando a mí en lo particular, porque cada uno de nosotros tenemos una historia diferente, donde Dios quiere obrar, donde Dios quiere manifestarse. Pero uno de los síntomas que dice que yo estoy rendido a Dios es madurez espiritual. Crecemos, cambiamos, ya no nos comportamos como niños, vamos avanzando en el espíritu. Y esto va a traer madurez emocional. Por ejemplo, cuando yo me recién convertida, si alguien pues que había llegado a la iglesia y había recibido a Cristo, si alguien me miraba mal, no, yo me ofendía mucho, ¿verdad? O sea, era como, qué barbaridad, y es cristiano, ¿y cómo me ve? ¿Verdad? ¿Y por qué? Porque era una niña chiquita en el espíritu, como en kindergarten, me vio mal y empiezan a llorar los niños, ¿no? Entonces yo me comportaba de acorde a la edad que tenía en el espíritu. Pero imagínate 30 años más tarde, que yo todavía dijera, ay, cómo me vio y soy la pastora. Ya no voy el otro domingo. ¿Me explico? O sea, no cuadra, ¿no? Algo tiene que ir cambiando en mi vida. Entonces, Dios quiere que tú y yo, este año Dios ha dicho, es año de gloria. Y esa palabra nos encanta porque queremos vivir la gloria de Dios, queremos vivir el poder de Dios, queremos vivir su manifestación, queremos vivir su avivamiento, eso que enciende tu vida por dentro, que te empodera y que te hace capaz de caminar en las sendas de Dios que son más altas que las nuestras, sus caminos, y que te hace ver sus pensamientos, hacerlos tuyos y vivir de acuerdo a esa altura del espíritu. Pero lo que perdemos de vista es que para madurar necesitamos procesos y necesitamos entender cómo funciona el cielo a donde tú y yo pertenecemos ahora. Ese es nuestro reino. Ahí están nuestros valores, ahí está la cultura que tú y yo vamos a adoptar para nuestra vida. Pero para poder adoptarla tengo que conocerla, tengo que entenderla y para eso tengo que buscar, tengo que leer, tengo que estudiar. Y hay muchas personas que no les gusta leer, pero entonces dile, Espíritu Santo, ayúdame. Ahora hay libros en audio, ¿no? Entonces puedes escuchar el libro. Para mí leer es mejor porque presto más atención, tomo nota y es doble atención, ¿verdad? Y luego vuelvo a leer los versículos. Digamos, están citados aquí muchos versículos que no están escritos. Yo los busco, yo los leo. Y si en una versión no me cuadra, voy a otra versión y invierto. Un libro cristiano para mí no es fácil de leer en pocos días, porque a mí me gusta sacarle la riqueza. Una novela cualquiera,
y aunque sea así de gruesa, me la leo en 3 días, porque no tiene contenido que va a impactar mi vida. Pero esto sí, no sé si me doy a entender. Entonces la idea de que todos lo tengamos es que todos podamos avanzar juntos, crecer juntos, para que esos velos que hay no nos impidan disfrutar de la gloria que Él ha prometido. Porque para que haya gloria, yo necesito ver lo que no veo ahora. Para entrar en una nueva dimensión de gloria, yo necesito que los velos que hoy tengo, Dios los remueva para poder entrar en esa dimensión de vida plena, de vida abundante, que es la que Dios ha prometido a cada uno de nosotros. Y usted dirá, pastora, ¿y usted tiene velos? Sí. Y entonces, ¿cómo es nuestra pastora? No sé, no son bromas. Porque Dios ha venido removiendo muchos velos. Pero Dios no ha terminado conmigo. Hay más de Dios para mí. Yo quiero más gloria, yo quiero todo aquello que todavía no logro entender y saborear de Dios, que me va a permitir a mí vivir en mayor libertad, en mayor victoria. O sea, Él ya conquistó todo por nosotros. Conquistó la libertad y cada batalla la ha ganado, pero está en la eternidad. No sé si me doy a entender. Eso está hecho en la eternidad. Entonces yo tengo que entrar en la dimensión de donde Cristo ya venció para disfrutar esa victoria que tiene mi nombre, que es mía. Pero mientras no entre a entender ese entendimiento, aunque sea cristiana, vivo atada a cosas que Dios no quiere que yo esté atada, porque Él ya pagó el precio para que yo sea libre. Un pequeño ejemplo: la ira, el enojo. ¿Cuántos todavía batallan con eso? Y se acuerdan de Dios después que destruyeron todo. Ya dijeron todo. Ay, Señor, otra vez, perdóname. Pero podemos ser libres. No necesitamos estar atados a los deseos de la carne. Podemos ser libres. Por eso Él murió, para que nuestra carne no nos gobierne. Pero muchos de nosotros no estamos experimentando esa libertad, esa vida. ¿Qué pasa con el dolor, con las heridas, con las situaciones difíciles que hemos vivido, con las traiciones, con la capacidad de confiar en otras personas? Todo eso nos roba vida cuando no lo tenemos. Pero el Señor quiere llegar ahí y darte esa capacidad de vivir por encima de la capacidad humana, a través de su poder, a través de su gloria, a través de todas las riquezas eternas que el cielo tiene preparado para ti y para mí. Y es real, pasa, sucede. O sea, cuando las personas dicen que ven el amor de Dios en mí, créame, usted no hubiera visto el amor de Dios en mí hace 30 años. No lo hubiera visto a una Cristina creído, dicen aquí también, ¿verdad? Porque caminaba yo nunca fui creída en corazón, pero toda mi apariencia de caminar era como, aquí vengo, ¿verdad? Y esa era mi protección, mi escudo para que no me hicieran daño, porque mi corazón estaba quebrado en a saber cuántos pedazos. Entonces yo tenía que hacer algo como de fuerte, ¿verdad? Para, según yo, protegerme. Entonces caía mal, porque cuando tú ves a alguien que se la da de que vale más que otros, pues cae mal. Entonces yo entraba y caía mal solo por entrar. Y ahora de repente, varias décadas después, puedo ministrar del amor de Dios y la gente ve el amor de Dios. Y tú crees que yo digo, ay, bravo Cristi, eres la máxima. No, lo único que veo es su gracia y su misericordia, porque sé quién soy sin Dios, sé cómo me comporto sin Dios. Entonces eso para mí es un milagro constante. Ahora, mi vida no se sostiene, y lo dije hace unos días, porque tengo 30 años de intimidad. Tengo 33 años de haber recibido a Cristo, pero solo 30 años de empezarlo a conocer.
Mi vida no se sostiene porque tengo 30 años de intimidad. Mi vida se sostiene porque tengo intimidad hoy. Mi vida sigue en crecimiento porque tengo intimidad hoy. Porque es a diario que lo necesito. Él me sostiene a diario. Vivimos en este cuerpecito de carne. Y este cuerpecito de carne solo sabe tener deseos ¿de qué? De la carne. Y si tú quieres contrarrestar tu carne, necesitas alimentar el espíritu. Entonces, ¿cuántas veces alimentas tu carnita diariamente? Muchos hasta 5 veces, ¿verdad? Desayuno, como tipo 12 almuerzo, ya tipo 3 comida, ¿verdad? Ya vamos 3, ¿verdad? Tipo 5 el pancito con el café, ¿verdad? Ya lleva 4 y de ahí la cena. Y si no se durmió temprano, le da más hambre, más noche. Total, perdemos la cuenta. Y la carnita bien nutrida. ¿Y cómo está su espíritu? ¿Cuánto lo alimenta? Durante la semana. ¿Cuánto? ¿O basta con 2 horas que apartamos para adorar y recibir de Dios? ¿Es eso suficiente para un domingo? O sale de aquí y de repente alguien se le mete así violentamente en el carril y lo que menos sale es Cristo. ¿Me explico? Es conectarnos con Él 24/7. Es aprender a estar, aquí te necesito hoy. Conozco mis debilidades, pero también conozco que eres fuerte y tú vences mi debilidad a través de tu poder, a través de tu perfección, a través de quien tú eres. Es volverte consciente de esa relación que es permanente, constante todos los días de tu vida, en cada segundo. No necesitas estar en una habitación solo todo el tiempo. Puedes estar conectado con Él en cada segundo de tu vida, que se vuelva un hábito, que se vuelva algo que va creciendo en ti, que Él sea tu mejor amigo, al primero que le cuentas el chisme. Y te prometo que si tú le empiezas a contar los chismes a Dios, dejarás de ser chismoso. Te lo prometo, porque yo empecé a contárselos a Él y ya me revelaba un montón de cosas y decía yo, calladita te ves más bonita. Porque estás juzgando, estás criticando, y de repente Dios dice, mira lo que estás haciendo y ups, ¿verdad? Pero creces. Yo tenía mi rostro, debido a las heridas, pues mi rostro se veía endurecido. Entonces, aparte de creída, me veía enojada, ¿no? Y yo me acuerdo que el Señor me decía, mamita, hágase así, que da miedo ahorita. Das miedo, Cristi, nadie va a creer que sos cristiana ni que me conoces. Tu cara parece de piedra, me decía. Y yo ahí iba en la camioneta dándome así de golpes para aflójala, sonríe un poquito, ¿verdad? Porque es automático, no lo piensas, así estás, pura piedra. Y tuve que aprender. A veces llegaba al edificio donde nos congregábamos y andaba con 10,000 rollos de preocupaciones, de cosas. Y Dios, Cristi, sonríe antes de bajarte. Y yo, ok. Buenos días, bendiciones, ¿verdad? Porque me dice, la gente no sabe tus rollos. Y tú entras y no sonríes y solo pasas. La gente piensa, ay, la pastora, pues ni le importamos, ¿no? Entonces te vuelve consciente de cosas que ni se te ocurren. Yo padecí de migraña riesgosa por mucho tiempo. La única forma en que podían controlarla era inyectándome en vena un medicamento que era igual de fuerte que la morfina. Y era muy feo porque podía perder la mitad de mi cuerpo, se me dormía, perdía la vista, una vez perdí el habla, bueno, en fin. Entonces, cuando me daban estas crisis, yo igual iba a trabajar a pesar de la crisis. Y ese día iba muy mal, me empezó mientras iba conduciendo. Y yo dije, Señor, solo llévame sin que yo tenga un accidente y llegue, ¿no?, a las oficinas. Entonces yo llegué muy mal y había gente en el lobby y solo pasé de largo. Y al rato me llegaron a regañar, a decirme que qué barbaridad, que no saludo, y yo sentía que me moría.
Y Dios solo me dijo, no digas nada, quédate callada. Y di, ok. Y yo, ok. Y luego se quedó hablando conmigo y me dice, Cristi, porque yo me sentí como, si supieran cuánto me duele, si supieran que estoy aquí por gracia y misericordia y el milagro de Dios. Era un dolor horrible. Y Dios me dijo, yo entiendo tu dolor, hija, pero la gente no sabe que te duele. O sea, ven eso externo tuyo. ¿Qué está haciendo Dios? ¿Haciéndome niña o madurándome? ¿Me está enseñando a ver más allá del yo o no? Porque hubiese tenido toda la razón hasta de enojarme y decir, ¿cómo te atreves a venirme a decir todo eso si yo estoy con crisis de migraña y humillar a la otra persona? ¿No te pones a pensar en mí? ¿Verdad? Podría haberme defendido y hubiese sentido que tenía toda la justificación para hacerlo. Sin embargo, Dios me dice, Cristi, no tienes que hacer más que decir, perdón, vengo con migraña, y ya todo el mundo va a empezar a orar por ti en vez de criticarte. Así de sencillo, hija. Son familia, caminamos en equipo, caminamos como cuerpo. Este cuerpo está enterado de todo lo que me pasa, porque está conectado entre sí. Entonces yo tengo que provocar esa conexión con el cuerpo. No tengo que esperar que los demás se enteren que estoy mal porque tienen una bolita de cristal y ven mi cara toda torcida y dicen, ah, migraña. ¿Verdad? Eso no va a pasar. Yo tengo que buscar la conexión. Yo tengo que anunciarlo para hacerme uno. Pero nosotros pensamos al revés, que lo adivinen y que entiendan y que me amen y cuidadito que me critiquen. ¿Me explico? Y en esas cositas no nos damos cuenta y seguimos avanzando como niños, peleándonos por tonteras. Me movieron de silla. Ay, no, qué barbaridad. Soy predicador y la paz no va a venir, pero me quitaron de la silla de la paz. Uy, porque soy maduro, no me voy a enojar. O sea, ya criticaste, ¿me explico? Y de repente no es porque es privilegiada la silla y hay cierta unción en ella, eso no va a pasar, sino que de repente me voy a aparecer y ya me ha pasado que me aparezco y a mí no, conmigo no pasa nada, yo me quedo donde hay o sí, ahí me quedo. Pero si estoy aquí es más fácil para mí, cualquier cosa me paro, tomo el micrófono y puedo interactuar con la iglesia. No sé si me doy a entender. O ver algo acá y decir a los de alabanza, ¿me explico? Pero es cuestión de practicidad, pero de repente decimos, no, qué barbaridad, porque no hemos aprendido cómo se madura y sin darnos cuenta seguimos sintiéndonos, hiriéndonos como niños. Y de repente llegamos a Mateo 5, que de eso voy a hablar hoy, y vamos a leer los primeros versículos, y por eso es importante que tenga su libro, porque yo acá les doy hasta donde logro compartir con ustedes de tanta riqueza que hay en el libro, ¿sí? Y sí, tal vez yo voy a expandir un poco más de lo que está en el libro, pero en el libro hay muchísimo. Entonces necesitamos todos meternos en el mismo barco. Y bueno, en Mateo 5, y vamos a leer del versículo 1, perdón, vamos a empezar más adelante del 1, denme un segundito. Y es Jesús hablando a la multitud, y este es el Sermón del Monte, uno de los sermones más famosos en el mundo, porque la gente, casi todo el mundo sabe del Sermón del Monte. Y dice, cierto día, estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente, al ver que las multitudes se reunían, Jesús subió a la ladera de la montaña y se sentó. Sus discípulos se juntaron a su alrededor y él comenzó a enseñarles. Y empieza él a hablar de la palabra bienaventuranza. Y bienaventuranza es que estés bien, que seas prosperado, que seas, por supuesto, bendecido, que tengas plenitud, que haya gozo, felicidad, alegría. Es como el estar en la condición perfecta
en tu alma, en un estado de gozo, de paz, de descanso. Todo eso es bienaventuranza. Y cuando vas un poquito más allá en el griego, descubres que es multitud o una cantidad sin número de bendiciones, ¿sí? Eso es bienaventuranza. Entonces empieza él a hablar sobre esto y qué pensamos nosotros que es ser bienaventurado, ¿no? ¿Qué es ser bendecido? Cuando tú escuchas la palabra bendición, ¿qué se te viene a la mente? Recuerdo, y les contaba yo la vez pasada, que Dios me habló y me dijo que iba a tener una visitación de ángeles y que Dios tenía un regalo para mí. Estoy hablando de hace 28 años. Y lo primero que pensé, dinerito, ¿verdad? Dios de seguro me va a proveer finanzas, ¿no? Y las andaba buscando debajo de la almohada, debajo de la alfombra, de por todos lados. Y nunca apareció el sobre, ¿verdad? Milagroso, lleno de dinerito. Dios tenía algo más para mí, pero para el Hijo de Dios que empieza a caminar con Dios, es natural que todavía piense que la bendición principal es terrenal. Pero en la medida descubres la riqueza del Espíritu, que esa nadie te la puede robar, te das cuenta, no, con esto yo puedo sobrevivir, puedo permanecer, puedo llegar a la meta. Con esto no hay tormenta que me aleje de Dios, nada me podrá separar del amor de Dios. Con esto el enemigo queda donde Cristo lo puso, vencido debajo de sus pies y por lo tanto debajo de los míos. Con esto yo puedo ser fuerte, con esto yo no pierdo de vista a Dios, con esto puedo ver su amor a pesar de, con esto yo puedo ver su fidelidad en medio de la tormenta. Y empiezas a darte cuenta que todo lo que te tira a este mundo, que te roba tu paz, tu gozo, tu alegría, tu descanso, ya no tiene poder sobre ti. Y eso vale más que cualquier otra cosa. ¿Por qué? Vivimos en un mundo perfecto, ¿verdad? ¿Vivimos en un mundo perfecto? Entonces, ¿hay probabilidad de que pasen cosas feas? ¿Cómo las quieres vivir? ¿Las quieres vivir sufriéndolas? ¿O las quieres vivir empoderado y lleno de la gloria de Dios y dándote cuenta de que hay alguien que pelea la batalla contigo? ¿Quieres ser víctima de las circunstancias o quieres ser más que vencedor en Cristo Jesús? ¿Y cómo funciona eso? Porque de repente empieza un Jesús a hablar de bienaventuranzas y empieza a decir que ser pobre es bienaventurado. Y eso tuvo que haber hecho cortocircuito en todos los que estaban ahí escuchando, especialmente en el momento en que Jesús lo está hablando para los judíos que estaban literalmente siendo extorsionados por el Imperio Romano. Los despojaban de todas sus ganancias. La mayoría de personas que vivieron en ese tiempo perdieron sus negocios, perdieron sus casas, se fueron presos porque los impuestos los subían y eran incapaces de poder solventar el abuso que había del poder romano. Y ahí están ellos sufriendo, esperando a un Mesías que iba a venir como rey y guerrero, a defenderlos y a destruir a los romanos. Y está él en el Sermón del Monte, dice, lo mejor que les puede pasar es ser pobres. Lo demás de seguro ni lo oyeron. Con pobres es como, ¿cómo se atreve? Si supiera lo que es no tener para comer. Si supiera lo que he vivido con mis hijos. Y empieza a usar palabras que son contradictorias al concepto que el ser humano tiene de bendición. Y entonces vamos a la palabra. Y dice en el versículo 2, bienaventurados los que son pobres en espíritu. Fíjese, no dice pobres de espíritu, sino en espíritu. Y porque se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él. Porque el reino del cielo les pertenece, o de ellos es el reino de los cielos. ¿Por qué
de los que se dan cuenta de su pobreza en el espíritu son los que son dueños, o a ellos les pertenece el reino de los cielos. La mayoría de nosotros hemos batallado con no mostrar nuestras debilidades porque el mundo te rechaza. Si te ven débil en algo, hay juicio, hay señalamiento, hay condenación, te ven de menos, ¿verdad? Discriminación, etcétera, etcétera, etcétera. Y todos tratamos de proyectar lo mejor de nosotros mismos, ¿sí? Y de repente viene Jesús y le dice al pueblo, ¿saben qué? Si ustedes no se detienen a descubrir su pobreza espiritual, ¿cuán poco conocen de Dios? ¿Cuán poco han descubierto el reino al que pertenece? O sea, ¿no te da curiosidad saber cómo funciona el cielo? Porque cómo funciona el cielo es lo que está disponible para ti y para mí. Ese poder que está allá arriba, que es un poder, decimos arriba porque obviamente pensamos que está allá, ¿verdad? Arriba de nosotros, aunque Dios está en todo lugar, pero ese poder de Dios que puede todo, que al que nada le es imposible, es tuyo. Pero como no lo vemos, no lo buscamos. Y andamos buscando lo que vemos. Ay, esos zapatos que vi, eso quiero. Ay, esa espectacular con esa casa en ese residencial nuevo, ¿verdad? No, no, esa es la casa de mis sueños. O pasa el coche de tus sueños a la paz. Eso quiero, Señor. O si hay enfermedad, quiero salud. Quiero salud. Y no está mal. El problema es que no me detengo a preguntarme cuán rico soy en el espíritu. Decimos, soy más que victorioso. ¿Realmente eres más que victorioso? Cuando vienen esas circunstancias que provocan en ti algo no positivo, ¿sale de ti positivo o sale lo negativo? ¿Estamos siendo más que vencedores en Cristo? Porque de eso se trata, de ver esa transformación interna. Y la única forma es reconocer mi pobreza en el espíritu. ¿Sabes dónde te enteras de la pobreza? En su presencia. Cuando te apartas a estar con Él y le dices, quiero saber mi condición. David lo dijo muchas veces, examina mi corazón. Una vez usó hasta la figura de un hisopo, ¿verdad? Como quien dice, llega hasta donde esté más finito y métete hasta lo último. Yo quiero saber mi condición. ¿Cuándo fue la última vez que tú te sentaste con Dios y le dijiste, ¿cómo estoy, Señor, espiritualmente hablando? ¿Cómo está mi espíritu? ¿Estoy alimentándolo adecuadamente? ¿Qué me falta? ¿Qué necesito? Cuando yo estoy en la presencia de Dios, puedo ver a Cristina en su naturaleza humana débil. Y lo que provoca en mí es, te necesito. Necesito más de ti. Sin ti yo no puedo. Sin ti lo único que queda es una carne que quiere hacer todo lo opuesto a tu voluntad. Sin ti no puedo enfrentar las circunstancias. Sin ti me da miedo. Sin ti me escondo. ¿Me explico? O sea, es ahí, delante de su santidad, que no hay forma de ocultar nuestra verdadera condición. Esas áreas donde Dios necesita impactar nuestra vida, o más bien nosotros necesitamos que Él impacte nuestra vida, para que veamos esa gloria, para que entremos en esa dimensión, para causar en nosotros el deseo ferviente de estarlo buscando en todo tiempo. ¿Por qué el reino de los cielos es para los que reconocen su pobreza en el espíritu? Porque cuando reconoces que eres pobre en algo, vas y buscas si tienes acceso a eso.
Tienes el acceso de todas las riquezas. Entonces vas y entras y tomas todo aquello que Dios te dice que es tuyo. Entonces empiezas a poseer el reino a causa de que te vuelves consciente de la pobreza que tienes. Solo entonces buscas más y más y más hasta que encuentras la riqueza que te hace falta. Y Dios tiene para ti todo lo que necesitas para poder vivir en la libertad que Cristo compró para nosotros. Todo. O sea, cuando yo hago memoria de mi vida, digo, Dios mío, o sea, yo llegué a ceros. Pobreza extrema llevaba yo. Y Dios tuvo que tomarme y literalmente agarrarme de la mano como una niña chiquita y enseñarme paso a paso. Pero cuando yo veo mi vida 30 años más tarde, yo digo, Señor, es impresionante todo lo que has hecho en mí, cómo me has sostenido a través de los tiempos. He vivido tormentas que debieron haberme destruido. Y yo digo, solo tú pudiste darme la claridad, el entendimiento, enseñarme a verme como tú me veías, darme esa identidad que me sostuvo en medio de lo más difícil de la tormenta. Darme gozo cuando tendría que estar llorando, darme paz cuando tendría que estar en angustia. O sea, solo tú pudiste hacer eso y ayudarme a atravesar mi río Jordán o el Mar Rojo. Solo tú pudiste hacerme creer que iba a caer maná del cielo cuando yo no tenía para ir al supermercado. Y pude creer y pude confiar, y el supermercado llegó 4 años a mi casa sin parar. Aunque Dios ya había provisto finanzas, el supermercado seguía llegando a mi casa porque Dios enviaba gente con el supermercado completo. Ese es nuestro Dios, pero ¿cómo vives lo que te sucede? Lo caminas esperando, Dios, la solución es esta. Haz esto, dame esto, y quiero un salario de este monto, ta. Si haces eso, Señor, estamos entendiendo que eso es bendición. Pero ¿qué de lo que Él quiere revelarte? Que te va a sostener para siempre, que te va a capacitar para que Satanás no pueda golpearte y no te encuentre vulnerable. ¿Qué de esa riqueza que no se compra con dinero? ¿O acaso no está escrito que si yo busco primero el reino de su justicia? ¿Qué dice? Y es que lo sabemos de memoria, pero ahí vamos, primero la casa, Señor. Después que me des la casa, yo te voy a dedicar más tiempo. Si me das un coche, yo le voy a dar raya a todos los que me pidan, hasta cuando ya dices, no hombre, estos abusan, no le doy raya a nadie. ¿Qué es eso? ¿Por qué yo le pido a Dios algo para darle algo? ¿Acaso no me lo ha dado todo Él a mí? ¿Acaso no dio su vida por mí? ¿Acaso Él es mi siervo? ¿Acaso no somos nosotros los siervos? Pero hemos aprendido a orar mal. Si me das esto, yo te sirvo. Si haces esto por mí, porque para nosotros en nuestra mente finita eso es bendición. ¿Usted cree que si Dios me hubiera contado a mí todas las cosas que yo iba a vivir para crecer, yo le hubiera dicho, ¿me apunto? No, yo no me apunto. El único fue Pablo. Ahí vas a morir, le dijo, pero tú tienes que ir. Y ahí fue Pablo. Ahí vas a caer preso, pero tienes que ir, y ahí va Pablo. ¿Qué tenía Pablo que no tenemos nosotros? Que podía estar seguro sin importar que iba a llegar a una situación extrema y difícil, y tener paz y gozo. ¿Por qué Pablo cantaba en la cárcel?
con tanta libertad, con tanto gozo, que Dios descendió tan poderosamente que su presencia no lo pudo contener. Los barrotes de las celdas se abrieron, no porque llegaron ángeles con llaves, no, era la presencia de Dios que no pudo ser contenida, y las puertas se abrieron a causa de una adoración genuina que venía de dos hombres que no estaban presos en el espíritu, solamente su cuerpo en un cuartito. Yo quiero esa vida. La vida donde Satanás no me puede robar ni un minuto de mi vida, porque yo ya no pertenezco a este mundo, pertenezco a un reino superior. Pero para poder tener esa vida necesito reconocer que me hace falta conocer más del Espíritu. Alimentar mi espíritu, nutrir mi espíritu, buscar realmente primero el reino de los cielos. Cuando oras, cuando empiezas a hablar con Dios, porque orar es hablar con Dios. Cuando empiezas a hablar con Dios, ¿qué es lo primero que le dices? Jesús lo enseñó, pero nos pasó por encima de la cabeza. Pasamos de noche la clase del Padre Nuestro. Santificado. ¿Alabas tú al Señor o empiezas con tu rollo? Señor, otro día más y no aguanto. Nada ha cambiado. Ahí sigue esa mujer que no entiende. Ahí sigue ese hombre necio. ¿Qué hacemos? O realmente cuando vamos a hablar con Él de aquí adentro, simplemente fluye gratitud, fluye alabanza. Fluye decir: Señor, gracias por este nuevo día y por esas misericordias nuevas que tienes para mí, por tu amor, porque nunca me dejas, porque nunca me sueltas. ¿Cómo no he de alabarte? ¿Cómo no he de bendecirte? ¿Cómo no he de glorificar tu nombre? Hágase tu voluntad. No, nuestro Padre nuestro es: hágase mi voluntad, porque yo lo que necesito ahorita es que me resuelvas mi problema. Que hágase la voluntad de Dios, hágase la mía. En el nombre de Jesús. Porque nuestras necesidades son apremiantes. Pero Dios dice: ¿cómo quisiera que entendieras que si tú anhelas mi voluntad, eso apremiante se resolvería rápido? Porque yo soy un Dios que no miente. Y si tú me buscas a mí primero, si tú quieres primero las cosas del Espíritu, yo te estoy garantizando que todo lo demás se te dará dado por añadidura. Y sabes, ni tan siquiera te lo va a dar como tú lo pides, porque dice la palabra que Él da más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Pero nos limitamos por seguir nosotros con esta mentalidad humana, en vez de entrar a la presencia y reconocer: mi mente es finita, no ve nada. Sandrita, una de mis mejores amigas, que muchos la conocen ya llevaba casi un año sin saber de su hermano. Ella estaba muy mal y en Estados Unidos, y lo perdieron de vista, ya disvariaba en sus pensamientos, con adicciones, y de repente se perdió. Empezaron a buscarlo, haciendo llamadas a lugares que podrían encontrar personas perdidas en la región donde él estaba. Y cada vez la angustia era más fuerte, ¿no? Porque sabían que no estaba bien mentalmente también y físicamente, con enfermedades. Y llegó un momento que de tanto clamor, donde Dios dijo: entréguenmelo y pídanme descanso. Eso no es fácil de hacer, porque no estás hablando de algo material, es tu hermano, es alguien a quien amas con todas tus fuerzas, a quien harías cualquier cosa por ayudar. Y Dios, en vez de decir: está vivo, está muerto, está enfermo, no, entrégame. ¿Por qué Dios hace eso? ¿Por qué no nos dice lo que está pasando? Entrégamelo. Y dice ella, los últimos 2 meses, 3 meses, vivieron con esa paz que no podían entender. De repente habían ratitos de tristeza y se acordaban: no,
pero Dios me ha dado paz, Dios me ha dado descanso. Y otra vez entraban a la dimensión del descanso. No puedes dormir cuando tienes un pariente desaparecido y no tienes noticias de él, porque no sabes y tu mente da vueltas constantemente. Y el otro día me llama por teléfono, yo estaba dando consejerías y terminé noche, entonces ya le hablé tarde. Y me dice, es que le tenía que hablar. ¿Por qué? ¿Le pasa algo? ¿Está todo bien? Mi hermano está vivo, está rehabilitado, está su salud física bien, a punto de sacar sus documentos. Alguien lo recogió en la calle y lo llevó a un lugar de rehabilitación. Y ha estado ahí los últimos 6 meses, Dios cuidando de él. ¿Por qué no le dijo nada a Sandrita? Porque ella encontró la dimensión del descanso en Dios, donde Satanás no puede llegar a pesar de la peor noticia. Y ella encontró paz y descanso y adoraba a Dios. ¿Y eso quién se lo quita ahora? ¿Quién le roba esa riqueza en un mundo donde cualquier cosa puede cambiar de un segundo a otro? ¿Quién se lo roba? Nadie. Recuerdo cuando ella dice, hoy lloro de alegría, río de alegría, parezco loca, dice, porque lloro y río, pero celebro a mi Dios. Pero ganó una riqueza que no la puedes comprar con dinero. Cuando dice la palabra en el Antiguo Testamento, en Isaías, que vayas y compres sin dinero, Dios mío, hubo unos años en que las prédicas es, ve al centro comercial y compra sin dinero. Y yo decía, ¿cómo? ¿Verdad? No, eso no funciona así. Si tú lees el capítulo entero, te das cuenta que está hablando Dios de todas las riquezas espirituales, de la paz, del gozo, del descanso, de todo lo que Él tiene que humanamente nosotros no podemos alcanzar cuando hay situaciones difíciles. Y Dios dice, ven, compra sin dinero, Cristo ya pagó. Toma, es tuyo, te pertenece. Esos procesos de mi vida a los que yo no me hubiera apuntado son los que me permitieron entender qué es ser bienaventurado. Y cuando descubrí mi pobreza espiritual, cuando descubrí que yo cantaba te amo y lo que menos hacía era amar a Dios, yo quise aprender a amar a Dios. Y le dije, enséñame a amarte. Y eso es ponerlo a Él primero. Es el primer mandamiento. Yo lo resumo así: ama a Dios por encima de ti mismo. Entonces, si vamos al Padre Nuestro, realmente cuando empezamos a hablar con Él, fluye de aquí adentro el deseo de adorarlo y exaltarlo. Y luego surge aquí en nuestro interior, quiero más de ti. ¿Cuál es tu voluntad para mi vida en este tiempo? En este momento de mi vida, ¿qué es lo que quieres conmigo? ¿Qué quieres de mí? ¿Me importa a mí su voluntad? Que se haga su voluntad en mí como en el cielo, aquí en la tierra. Realmente es eso un deseo. Y si tú vas hoy escuchando y dices, ay no, yo para nada, ni se me ocurre, ni eso tampoco, qué bueno que lo descubras, para que puedas ir donde Él y decir, yo quiero eso. Yo quiero poder empezar a hablar contigo y empezar a alabarte por quien tú eres. No por lo que me pasa alrededor, por quien tú eres. El año pasado el Señor empezó a decirme, Cristi, cada vez que veas la circunstancia difícil y no veas ningún cambio, agárrate de mi carácter. Soy fiel, no miento, cumplo promesas, nada es imposible para mí. Tus hijos me pertenecen, están sellados. Tú y tu casa serás salvo, porque así está escrito. Agárrate de mi carácter, agárrate de mí. Y cuando quería el dolor, la tristeza o el miedo apoderarse de mí, solo me acordaba el carácter de Dios y empezaba a declarar, Él es mi castillo, mi refugio, mi torre fuerte, el que pelea mis batallas. Él es mi paz, Él es mi descanso. En Él puedo tener paciencia, Él es mi templanza, Él es mi fe. Cuando a mí me falta, yo de Él tomo fe para seguir avanzando. Y empezaba a declarar quién era mi Dios, quién es mi Dios. Y de repente
cualquier intento del enemigo de robarme tiempo de mi día se desvanecía. Me acuerdo cuando estaba en ese sufrimiento de angustia de mamá y le dije, quítame aunque sea el sufrimiento para soportarlo. No, me dijo, vas a ver el sufrimiento a la cara y lo vas a vencer con quién soy yo, me dijo. Vaya cosa, dije yo, ¿para qué le dije algo? Estaba mejor solo diciéndole, quítame el sufrimiento, sintiéndome víctima. No, me dijo, es necesario que le quites al sufrimiento el poder que le has dado, me dijo, porque yo soy más grande que cualquier sufrimiento. Nos empuja a crecer, a madurar, porque siempre tendremos una justificación para cómo nos sentimos, válida. Pero Dios dice, sí, eso es a nivel humano, pero tú eres mi hijo, tú eres mi hija y tú tienes acceso a la naturaleza divina. Puedes vivir empoderado con todo lo que yo soy. Y eso solo es una de las bienaventuranzas. Y ya se me va a acabar el tiempo. Y dice el versículo 4, Dios bendice, ay, a los chillones. ¿Sabía usted eso? ¿Verdad? Y aquí a los hombres les dijeron, no llores, porque eres hombre, fuerte. Y si la mujer llora mucho, ay, es chillona, solo chillando vive. Y aquí dice, Dios bendice, bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. ¿Qué significa eso? Significa reconocer mi necesidad, exponer eso que me pesa, que me duele, exponer mi debilidad, exponer y decir, aquí no puedo. Dios no está esperando que puedas, Dios está esperando que creas que en Él puedes. Dios está esperando que descubras cuánto Él puede hacer en ti a través de su Espíritu. Y yo sé que como seres humanos debemos crecer para volvernos independientes, porque si no tampoco maduramos, pero jamás independientes de Dios. Y por eso es que a veces nos cuesta. ¿Cómo yo le voy a pedir a Dios por esto si esto lo puedo resolver yo? Y Dios dice, pero no quiero que lo resuelvas tú, porque yo tengo una riqueza espiritual para ti. Quiero que me invites, quiero que estar a la par tuya y mostrarte riquezas que tú no conoces. Yo les contaba el domingo pasado, para mí ahora lavar ropa es toda una experiencia religiosa, toda una experiencia espiritual, porque yo alquilo un depa y pues amueblado y tiene su lavasecadora. Aquí las vine a conocer, las lavasecadoras, siempre era por aparte, cada una. Y de repente, yo digo que le agarro chimín, ¿verdad? Porque ya le pones el qué ciclo quieres y todo, y le pones que empiece a trabajar y nada. Mire, pasaba hasta 15 minutos abriendo, cerrando, encendiendo, abriendo y cerrando, y nada. Yo sé, Señor, ¡ay, esta cosa ¿qué le pasa? Que lave, o sea, ¿qué onda? ¿Verdad? Pues un día le digo, mira, Señor, yo no te quería molestar con esto porque, o sea, es una tontera. ¿Pierdo 15 minutos? Sí, pierdo 15 minutos. Pero pues, ya tienes tantas cosas importantes que hacer, ¿verdad? ¿Cómo voy a venir yo a decirte, pues, que encienda la primera? ¿Verdad? Y mire, empecé. Señor, usted me va a ver que yo lavo ropa hoy en el nombre de Jesús, porque es la única forma en que a la primera enciende, lo más a la segunda. Entonces cada vez que estoy yo en el nombre de Jesús y cierro y se enciende una lucecita roja que dice que ya el ciclo va a empezar a ponerse a trabajar. Y cuando veo la lucecita roja, digo, yes. Entonces los primeros días, perdón Señor que te sigo molestando por banalidades, ¿verdad? Pero te necesito porque mi tiempo lo tengo que maximizar, ¿verdad? Y ahora pues ya ni le pido perdón porque loca yo de pedirle perdón si Dios puede todo. Él es Dios. Pero a veces nos limitamos a vivir una vida tan natural cuando tenemos acceso a lo sobrenatural.
Entonces lavar ropa, hoy voy a ver a Dios actuar de nuevo. Voy a ver, hasta le dije la primera vez, hasta le vamos a ahorrar a la dueña que mande a arreglar la lavasecadora, ¿verdad? Le vamos a economizar, ¿no? Pero son cosas que parecen tonteras. Oh, pero verlo a Él cuidarte en esas cosas, verlo presente, si está en eso, en que simplemente funcione esa máquina, ¿cómo no va a estar en lo más importante de tu vida? Él está en control. Sí, con Sandrita guardó silencio porque el regalo era más grande que la noticia de su hermano. El regalo era aprender a tener paz, gozo, alegría, descanso, a pesar de las circunstancias, sostenida por Dios, sostenida por el poder del Altísimo. Y después Dios le daría la gran noticia que su hermano seguía vivo. Y no solo vivo, libre de drogas, libre de adicciones, sano en su cuerpo, sano mentalmente, cuerdo de nuevo. Necesitamos quebrar esta mentalidad que nos está robando literalmente quién eres aquí en la tierra según Dios. Te está robando la dimensión del cielo, la vida plena que el Señor te está prometiendo. Necesitamos vencer el miedo. Yo me acuerdo cuando Dios me dijo, ya no me pidas dinero, y lo que necesitaba era pagar cuentas, y mi mente, yo creo que hubiera sido buena para el drama en las novelas, porque soy dramática para pensar que lo peor me va a pasar, porque me acuerdo que era un tiempo tan difícil, con un ingreso del 25% sobre 100% de gastos, y yo ya estaba, no, ya no sé hasta por dónde estaban las deudas y no tenía para pagar. Los bancos me llamaban y ahí aprendí muchísimas cosas. Primero me dijo, porque yo decía, qué vergüenza no tener para pagar, ¿cómo doy la cara? Y el Señor me dijo, bien fácil, la das y dices, no tengo, porque no es que no quieras, es que no tienes, pero tienes que dar la cara, porque el que no tengas no te hace menos ni más, solo te hace que no tienes. Pero tú tienes, dámelo, sí, pero no ahorita. Señor, pero voy a pagar intereses. No, me dijo, yo los voy a pagar porque a mí me va a tocar dártelos, me dijo. Yo, ay, o sea, yo le trataba de hallar algún lado por donde me lo diera más rápido, ¿verdad? El dinero. Y nada me funcionaba. Señor, pero voy a ensuciar tu nombre con mi testimonio de cristiana que no estoy pagando. ¿Y a ti quién te ha dicho que alguien me puede ensuciar? Si yo sé quién soy, me dijo, yo soy Dios. Yo no dependo de lo que la gente opina de mí, yo sé quién soy, me dijo. Ay, dije yo, o sea que por ningún lado le hallé. Pero ¿qué me enseñó Dios? A ser feliz, a sentir. Mire, fue la época cuando Él me dijo, no me pidas dinero, el miedo que yo tuve, porque yo dije, si yo le digo sí a eso y no he entendido en un año lo que Él me ha querido revelar, lo más seguro es que tengo que terminar debajo de un puente, viviendo debajo de un cartón, para que finalmente me llegue la revelación. Y me vi mendigando en la calle con mis 3 muchachitos. Así de drama. Entonces cuando le dije sí, estaba llorando, ya debajo del puente, con el cartón encima, ya estaba sufriéndolo. Pero le dije, porque le dije yo, ¿qué quieres que te pida? Que se haga mi voluntad. Ay, dije yo. ¿Y qué si el proceso tiene que ser más fuerte para que yo entienda? Y le dije, está bien. Y lloraba con pánico, pero le dije que se haga tu voluntad en mi vida. Cuando yo desperté al día siguiente, yo en mi interior era como que yo tuviera muchísimo dinero en el banco, una tranquilidad. Me llamaban de los bancos a cobrarme, hola señorita, y empezaban a insultarte, porque cuando les dices que no tienes para pagar, los entrenan para intimidarte, ¿no? Fíjese que no tengo, pero cuando tenga, créame que ahí voy a estar. ¡Ah! Sí, yo entiendo. Bueno, ok, buenas tardes, Dios le bendiga. Y una paz. Y yo decía, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Nunca me faltó comida, nunca me faltó calzado, nunca me faltó combustible. Siempre Dios suplió siempre las necesidades básicas, pero me dio algo más grande. Oh, yo sé lo que es sentirse segura 100%, porque simplemente Él cuida de mí, no por el dinero en el banco. Eso ya no me roba la paz. Y eso no lo compras con dinero. Entonces,
Cuando hablas y lloras en su presencia, no lloras como alguien abandonado, lloras creyendo que Él se va a manifestar y te va a sorprender primero en el Espíritu. Cuando vine a sentir, habían pasado los meses y yo estaba al día con mis pagos sin nunca haber tenido un aumento. Pero Dios suplió de formas milagrosas y pude ver su mano de poder, pero primero me dio paz, me dio descanso, me dio libertad y nunca más volví a estar abatida por no tener cómo pagar. Y sigue diciendo, entonces eres consolado, recibes el consuelo del cielo que te da una paz sobrenatural. Bienaventurados los que son humildes o mansos, porque heredarán la tierra. Jesús dijo, yo soy manso y humilde de corazón. A veces me acuerdo cuando la última iglesia que pastoreé antes de esta, donde el Señor me dijo, lo vas a hacer de esta manera y el amor va a ser el eje de todo. ¿Quién es amor? Dios. Por lo tanto, Él es el eje, ¿verdad? Pero enfocados en el amor. Y me acuerdo que muchos líderes se acercaban y me decían, es que tiene que ser mano dura. Si no se pone fuerte, la gente no obedece, no entiende y no van a cambiar. Entonces yo los oía, ¿verdad? Yo le decía, Señor, dame gracia, porque yo entiendo que viene del deseo de que todo marche bien, que todo marche en orden, ¿no? Porque el ser humano está acostumbrado a obedecer bajo miedo, bajo imposición. Me van a despedir, me van a descontar, aquí anda el jefe, trabajen, ¿verdad? Cuando se vaya jugamos de nuevo, ¿verdad? En la computadora, ¿verdad? ¿Me explico? Si el ojo del jefe está presente, hacemos todo. Pero si el jefe no está, se fue el miedo y me comporto de nuevo como no debo. No sé si me doy a entender. Entonces, el Señor está queriéndonos enseñar a nosotros que ser fuerte según el reino de los cielos no es igual a lo que este mundo nos dice. Ser manso, ser amable, ser dócil, es una fortaleza de Dios en nuestras vidas. Sí, el cambio tarda, pero ¿sabes por qué tarda? Tarda en lo que la persona es convencida por el Espíritu. Pero ¿qué pasa si el cambio se produce porque me tienen miedo a mí? Entonces, ¿a quién le están dando respeto y adoración? ¿A Dios o a la persona? ¿A quién siguen? ¿A Dios o a la persona? Entonces, cuando somos mansos y humildes de corazón, podemos entender que la fuerza no está en el grito, no está en la intimidación, no está en la amenaza, no está en infligir miedo, sino en guiar a la persona al corazón de Dios y que poco a poco vaya siendo convencida por el Espíritu. Y cuando la transformación se da, es por convicción. Esté la pastora, no esté la pastora, esté mamá, esté papá, no importa. Vive para Dios. Y esa es mi responsabilidad, que tú vivas para Dios porque quieres vivir para Dios, no porque me tienes miedo a mí, no porque tienes que marchar de tal manera, ¿sí? Entonces, cuando somos mansos y humildes de corazón, podemos usar toda la autoridad del cielo sin perder la mansedumbre. En la Biblia ves en una ocasión enojado a Jesús. ¿Quién sabe cuál es? En el templo, ¿qué hizo? Sacó a todos. ¿Y qué más hizo? Tiró los puestos, ¿verdad? Y agarró cinturones y sacó a todo el mundo. Enojadísimo. Y muchos dicen, no, es que así hay que ser. Hay que sacarle el pecado enojado. Y aplicamos esas cosas a veces. Y yo recuerdo que cuando yo estaba estudiando eso, yo le dije, a ver, Señor, tú me dices que yo me puedo enojar, pero que no debo de pecar. ¿Qué onda contigo ahí? Gran relajo que armaste en el templo. O sea, agarró las mesas y ¡pah! Eso es ira.
Las volcó. ¿Qué ejemplo? A ver, explícate. ¿Por qué? Porque yo quiero entender a Dios. Yo no quiero asumir. Cuando ve a Fer pecando, espérate, Fer. Una pala tengo ahí en la oficina y te toca. ¿Verdad? ¿Me explico? Eso es lo que interpretamos porque así nos criaron. Hacíamos algo malo, ay Dios mío, a unos nos iba bien grave y a otros más o menos, ¿verdad? Y a otros ni les hicieron nada. Pero ya, bueno, uno se queja de los papás de uno cuando son abuelos, ¿verdad? Mira todo lo que le permites y a mí no me dejabas. Me imagino que tus hijas más de alguna vez les habrán dicho. Bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que Dios está pretendiendo hacer cuando está ahí Jesús en el templo botando todo? ¿Y saben qué me dijo el Señor? Cristi, en ese tiempo el templo era un edificio y lo estaban profanando. Ahí habitaba la presencia de Dios. Y lo estaban usando para todo menos para alabar y adorar a Dios. Cuando yo muera, ese edificio, cuando Él iba a morir, ¿no? Ese edificio iba a ser destruido. Porque el templo serás tú. Y yo quiero que trates el pecado que vive dentro de ti como yo traté esas mesas en ese lugar. Que te enojes con el pecado, no con el pecador. Que lo quieras sacar a fuerza de ti para que no te gobierne. Por eso yo actué de esa manera, porque el templo ya no iba a ser un edificio, ahora el templo serían ustedes. Y yo quiero que ustedes vean al pecado como yo ejemplifiqué ese día. No el pecador, el pecado. Y lo quieras arrancar de tu vida hasta con violencia si es necesario, porque eso te separa de mí. O sea, usted lo hubiera visto solito, esa revelación. Yo no si Dios no me lo explica, yo nunca lo hubiera visto. No hay forma, lo vemos a Él actuar y automáticamente entramos en los patrones que tenemos de conducta, de cómo disciplinamos aquí en la tierra, de cómo corregimos aquí en la tierra. Usted sabe que cuando usted grita a su hijo es porque usted ya perdió toda autoridad. Porque cuando usted tiene autoridad no necesita el grito, solo decir y su hijo obedece. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Sentarse con su hijo y decirle, ¿sabes qué? Quiero pedirte perdón porque yo te he estado gritando para que me obedezcas. Y esa razón es porque como a la 1 no haces, a la 2 no haces, a la 3 no haces, a la 4 no haces, a la 5 no haces, ya empieza el grito para que hagas. Y ya cuando grito y ves que ya viene el castigo, ahí me obedeces. Entonces te quiero pedir perdón por haberlo hecho. Hoy todo va a cambiar. Quiero recuperar la autoridad que yo perdí a causa de cómo yo como mamá o papá he manejado las circunstancias. Hoy, a la primera, si no lo haces, el castigo se aplica. Va a decir el hijo, ¿por qué me pidiste perdón? Estaba mejor antes. Pero ¿qué pasa si haces eso? Si cumples con tu palabra, tu hijo va a aprender. Mi mamá cumple con su palabra, me dijo que lo haga, si no, esta es la consecuencia. Y la primera vez capaz no lo va a hacer porque está acostumbrado a la sexta, ¿no? Pero ahí tú tienes que ponerte firme y decir, ay, aunque me duela mi corazón de castigarlo a la primera, lo tengo que hacer. Y sea cual sea la disciplina, que no juegue su videojuegos, que te dé el celular por 2 horas, que es casi perder la respiración, ¿verdad? Si quitamos el celular. Y tu hijo y tu hija van a aprender que tú eres una persona de palabra y van a respetarte. Y sabes también cómo reconocen de nuevo tu autoridad cuando te has equivocado con ellos y pides perdón. Cuando si después se te sale un grito dices, perdóname, no debí gritarte. Eso no es de Dios. Me acuerdo que a mi hijo, bueno, mis hijos a todos les enseñé, todo lo que me enseñaba Dios se los enseñaba a ellos, ¿verdad? Entonces yo les decía, pues yo no les debo de gritar porque eso a Dios no le agrada. Y un día mi hijo, que tenía 3 añitos y se estaba subiendo a la taza del baño, del inodoro, y ya estaba arriba, ¿no? Pero tenía 2 años y medio quizá.
Ay, yo cuando lo vi escalando dije, ya se me va a caer porque está cosido de todos lados, ¿verdad? Es el único hombre que tengo y por todos lados tiene costuras. Y yo estaba con Lía de bebé en los brazos, entonces no podía salir corriendo y ya se me acabó el tiempo. Y entonces, híjole, mano, y solo di 3 de bienaventuranzas. Y entonces, le digo, Pipo, a él le decimos Pipo, Pipo, pero yo de la aflicción para que no siguiera subiéndose, y me vuelve a ver, se tranquiliza, se baja tranquilo y sale del baño. No me grites. Bien había aprendido de la lección y dice, mono baboso, digo, ¿por qué le enseño? El grito era de susto, no de regaño. Pero él había aprendido, no debes gritarme, y se lo memorizó. Entonces ellos me decían, mami, nosotros podemos confiar en ti, porque cuando tú te equivocas lo reconoces, pero también buscas cambiar. Y eso generó en ellos respeto a mi autoridad. Manso y humilde de corazón. Reconocer si estamos mal, reconocer si necesitamos ayuda, reconocer que la mansedumbre es dejarnos guiar, es estar dispuesto a aprender. No importa cuántos años yo tenga de intimidad con Dios, cuando usted me ve sentada ahí y otro está predicando, yo estoy aprendiendo. Yo estoy, a ver, Señor, ¿qué tienes para mí? Y los que me conocen de años saben que de repente el predicador dice una frase y empiezo yo a escribir porque Dios me empieza a hablar. Ya hiciste tu propia prédica, ¿verdad? Me dice. Y yo, pues más o menos, ¿verdad? Porque Dios me está hablando a mí en particular, ¿no? Entonces, cuán poderoso es, amados, podamos entrar en esta dimensión y empezar a buscar las cosas del Espíritu. La bendición que Dios tiene para ti es más grande de la que tú puedes soñar. Pero necesitamos entender que primero son las cosas del Espíritu. Alimenta tu espíritu y verás que lo imposible se hará posible en tu vida. Señor, gracias te damos en esta hora, porque sabemos que tu palabra es fiel y verdadera. Muchos de nosotros podemos dar testimonio, Señor, de cómo has obrado en momentos imposibles y has hecho lo imposible posible. Eres real y quieres llevarnos a esa nueva dimensión de gloria, donde se caerán los velos que no nos permitían ver, escuchar o entender las cosas del Espíritu, y las podremos poseer para ver desatada tu gloria sobre nuestras vidas. Queremos ser portadores de esa gloria. No solo la vamos a disfrutar, sino que seremos portadores de tu gloria para todo aquel que todavía no te conoce. Hay un mundo allá afuera gimiendo por salvación, anhelando un camino, anhelando descubrir un verdadero amor, anhelando tener paz, descanso, ser libre de dolor, de aflicción. Y tú eres la respuesta, solo tú. Y somos nosotros los escogidos para ser portadores de tu gloria, para anunciar las virtudes que tú tienes, porque nos has sacado de las tinieblas a la luz admirable. Porque nos has constituido sacerdotes, personas que ministran tu presencia, porque te conocemos, no porque lo leemos. Porque al leer tu palabra somos llamados a entenderte y conocerte, a que te reveles a nuestras vidas, para luego compartir vida y no solo conocimiento de letra. Despierta nuestro espíritu, provoca en nosotros sed y hambre de justicia.
Porque bienaventurados son los que tienen sed y hambre de justicia, porque ellos serán saciados. Si se despierta en mí el deseo de descubrir las cosas del reino de los cielos, tú vas a saciarme con revelación tras revelación, lo cual es vida tras vida, tras vida, tras vida, lo cual da como resultado una gloria nueva, una dimensión nueva en nosotros para vivir sobrenaturalmente. Queremos hambre y sed de ti. Queremos estar hambrientos y sedientos de las cosas del Espíritu. Espíritu Santo, queremos siempre invitarte cada vez que leemos la palabra, que leemos un libro basado en la palabra. Queremos invitarte a ti, Espíritu Santo, a hacer la revelación. Esa revelación que necesita nuestra alma para seguir creciendo y madurando en el Espíritu, para seguir emanando esa luz que va a sacar a muchos de las tinieblas, porque tú has venido a salvar al mundo.